Para mí es un placer poder participar en este webinar, aceptar la invitación para dar esta conversación, esta charla a ustedes sobre la importancia del turismo urbano en este caso. Gracias por la presentación. Es efectivamente mi campo de trabajo, el ámbito territorial, el ámbito del trabajo en el turismo y todo aquello que está vinculado con su planificación y gestión para desarrollar aquello que todos seguramente hemos oído hablar de ese turismo sostenible. Esta sesión la queríamos enfocar sobre todo en el ámbito urbano, entendiendo también que las ciudades son entornos que en la situación actual, por desgracia, están sufriendo a nivel turístico, por decirlo de alguna manera, entre muchas otras áreas, pues los efectos de la crisis derivada de la pandemia que todo el mundo a nivel global pues estamos sufriendo. Para mí, repito, es un placer estar con ustedes y poder explicar y contar pues desde el CET, desde el centro que represento, pues un poco cómo trabajamos y qué trabajamos en materia turística, como digo, desde el ámbito de la hotelería, desde el ámbito de la gastronomía, también desde la planificación propia de la actividad turística, que, pues, como ya bien saben, es de una dimensión mundial, pues, de primer orden y que los efectos que está teniendo por culpa o derivados de la pandemia, pues, son bien notorios para todo el mundo. Voy a proceder a hacer la presentación, compartir la pantalla, mejor dicho. Vamos a ver si me puedo... voy a intentarlo con el programa. Sí, yo creo que ahora, si me confirman que se ve bien, iniciaré la presentación que tengo preparada para la ocasión. Yo creo que Perfecto. Sí que se puede. Perfecto, pues adelante. Voy a iniciar pues la sesión, como digo, con este título que intenta un poco poner un poco de luz en esta época de sombras que estamos viviendo en el turismo, causada por la pandemia, y viendo cómo una de las áreas o uno de los escenarios donde tiene lugar una mayor presencia de turismo son las ciudades. Las ciudades como entornos complejos, dinámicos, cambiantes, donde suceden un sinfín de cosas, pues también turismo, también actividades relacionadas con el ocio y en este caso vinculados a la actividad recreacional del turismo, pues como también pues, pueden ser de una manera en un futuro, pues también con los ingredientes necesarios, pues un entorno, un bálsamo para poder reactivar este sector que ha sido castigado por la crisis. Así que con este título, ¿no? Una opción para reactivar el sector desde el turismo urbano como punto de partida. No es fácil, estamos hablando de una situación compleja y sobre todo que las ciudades han sufrido, digamos, el mayor impacto de esta pandemia. Digamos que la actividad turística ha preferido y prefiere reactivarse a través de otros entornos más, digamos, abiertos, menos aglomerados, y las ciudades precisamente tienen, digamos, una visión contraria, tienen una visión digamos, de una riqueza plural, de aglomeración, de muchas vivencias, y eso puede tener un poco de complicación en esa reactivación. En todo caso, pues un poco procedo a explicar de lo que vamos a hablar hoy. Un poco vamos a hablar propiamente de lo que es entendiéndose como turismo urbano, a qué nos referimos como tal. Luego vamos a ver que la evolución del turismo y el interés de las ciudades ha sido reñido, ha sido una constante en la trayectoria, en la evolución de esta actividad. Digamos, desde los inicios también las ciudades han estado presentes en el imaginario también de los viajes. Veremos cómo a partir de unos ingredientes pues partimos de que las ciudades tienen un cierto éxito en ser turísticas y qué les hace únicas, qué les hace distintas respecto a otras tipologías de turismo. Hablamos de turismo sol y playa, turismo rural. Hablamos del turismo en las ciudades como unos espacios que también tienen unos valores añadidos que pueden ser la clave también de ese resurgimiento a corto medio plazo para también recobrar esa confianza en el turismo. Veremos también tipologías de ciudades turísticas
que se pueden, digamos, tener en cuenta, cómo pueden también identificarse estas metrópolis y luego un poco dejar, digamos, pensar ahora qué, ¿no? Después de estas situaciones que han marcado las últimas semanas, meses, el mundo del turismo, pues cómo las ciudades se hacen frente a unos retos y unos desafíos pues que son, digamos, de una índole importante para tomar. Y digamos que aquí haremos hincapié a algunos de estos retos y desafíos para que veamos cómo podemos relanzar y reactivar el sector en este escenario urbano. Son las ciudades entornos, lo hemos dicho, cambiantes, dinámicos, muy populosos. Pensamos que también a nivel mundial más de la mitad de la población vive en las ciudades y se espera que en el año 2050 habiten en estas urbes un 70% de la población mundial. Damos cuenta que son lugares, digamos, ya de por sí con una cierta envergadura y una cierta necesidad de regular y de gestionar, y donde suceden múltiples actividades, múltiples servicios en su interior, y uno de los cuales es el turismo. El turismo urbano, como una tipología que la Organización Mundial del Turismo también tipifica, pues entiende que es aquella que pues, se lleva a cabo en estas ciudades, en estos entornos urbanos diferentes de las áreas rurales, con alta densidad de población y que se caracterizan por una duración relativamente breve. Y eso también ha hecho que en los últimos años, en las últimas décadas, las ciudades recobraran un interés para el turismo, donde también se ha estilado este tipo de mercado de escapadas en gente que encontraba en las ciudades pues, estancias cortas donde podía hacer múltiples experiencias y retornar a su lugar de origen. A diferencia de un turismo más vacacional, más de larga estancia, que caracterizó en los años 50-60 del siglo pasado. A partir de los años 70-80 las ciudades han retomado un interés por parte del turismo y eso ha hecho también que haya una cierta también necesidad de poner el foco en ciertas luces y sombras también en su propia evolución del turismo. Así que entendemos que las ciudades son lugares donde se suceden, digamos, múltiples actividades, una de las cuales, como digo, el turismo urbano, entendida como tal la Organización Mundial del Turismo en un documento que hace unos años editó para la ocasión. Un poco el interés de las ciudades no viene de nuevo, siempre ha sido el objeto de visita y de atención por parte de foráneos, forasteros, visitantes a lo largo de la historia. Si me permiten, la historia del turismo, no la más reciente, sino la, digamos, más de una trayectoria, digamos, mucho más longeva. Hablaremos también de que el interés por las ciudades, entendiendo como un turismo en su momento incipiente, se remonta a lugares donde pues, grandes eventos se sucedían, hablamos de los Juegos Olímpicos en la Edad Antigua, donde ya en estos entornos llamaban la atención a viajeros para la celebración pues, de estas, digamos, de estos grandes eventos, ¿sí? Posteriormente, también las ciudades han tenido un protagonismo para visitantes, en un turismo entendido como peregrinación, a, digamos, recorridos a ciudades santas, donde también las ciudades intermedias pues, albergaban esas necesidades, o daban respuesta a esas necesidades que todo viajero pues requería de su periplo, desde alojamiento, en las posadas, restauración, para un poco retomar fuerzas para su camino, eventos culturales, ¿sí? Digamos, en ese momento que pues, digamos, las peregrinaciones tomaban fuerza en los siglos XII, XIII, digamos que era un momento también de auge para las ciudades. Entendiendo también en ese contexto de feria, de mercado, de intercambio, pues las ciudades siempre han sido los polos, donde esto se ha ido llevando a cabo, donde precisamente también ha habido detrás un interés en visitar y en el crecimiento de ciudades bajo estas características. Luego ya hablamos de ese turismo, efectivamente ya acuñado como más moderno. Hasta el momento era un turismo más, digamos, poco definido, y cuando hablamos del Grand Tour, digamos, estamos hablando de la primera piedra de lo que entendemos como el turismo más moderno hasta nuestros días.
el famoso Grand Tour. Era, digamos, un viaje que hacían esos aristócratas de Europa en lugares populosos para un poco encontrar en ese entorno la sabiduría o el aprendizaje de su manera de crecimiento social. Las ciudades fueron entornos muy abiertos a que ese Grand Tour, ese periplo de los aristócratas de los siglos XVI, XVII y XVIII, pues tenían como lugar de encuentro. Posteriormente, ya más recientemente, las ciudades también han ido albergando exposiciones universales, eventos multitudinarios que pues les han hecho posicionar también en eso que entendemos como turismo. Hablamos de exposiciones que a lo largo del siglo XIX, a finales, inicios del XX, pues en París, Barcelona, tuvieron lugar y también concentraron el interés de muchos viajeros. Y finalmente encontramos a esos grandes acontecimientos, digamos, basados en Juegos Olímpicos, conciertos, festivales que han un poco marcado la agenda del siglo XX. También aquí entendemos que las ciudades son escenarios donde se pueden llevar a cabo estas actividades. Son algunos de los ejemplos que, como digo, a lo largo del tiempo, pues han denotado que el turismo urbano ha estado presente, protagonista en todos los desplazamientos. Hablamos de un turismo quizá en su momento poco entendido como tal, pero la ciudad siempre ha estado. Así que la ciudad ha sido el lugar donde más interés ha despertado por los movimientos de la sociedad que se ha ido llevando a cabo en los últimos siglos. Hasta nuestros días, un poco viendo que la evolución del turismo urbano pues llega a su culmen pues en estas últimas décadas, y prueba de ello son los rankings, estudios, monitorizaciones que se hacen a nivel global sobre cuáles son las ciudades que atienden y responden a más turistas internacionales. Y aquí hay detrás distintos informes que pues, se llevan a cabo, que registran estas cifras y estas ciudades más visitadas. A nivel global, vemos en este ejemplo del Global Destination City Index que realiza Mastercard anualmente, cuáles son las tendencias y cuáles fueron las tendencias en el año 2019, siendo Bangkok la primera de las ciudades, París, Londres, Dubái, Singapur un poco vienen detrás. Si os fijáis, son cifras realmente notorias, digamos, son cifras significativas, más de 22 millones de visitantes anuales hasta el año 2019. Ya veremos qué pasa y qué sucede a partir de 2020. Hay otros rankings que también se pueden encontrar, que realizan otros, digamos, organismos, donde también pues, podemos ver cifras muy similares. Hay otros rankings que sitúan Hong Kong, sitúan también pues, otro tipo de resultados, pero lo más significativo de estos es que ha habido una hegemonía en los últimos tiempos de ciudades asiáticas, ciudades que, digamos, se concentran en la zona de China, Japón. Son ciudades que han experimentado un crecimiento muy notorio en términos de turismo en los últimos 5 o 10 años, rompiendo un poco la hegemonía que tenían países europeos de ciudades como París, Londres, incluso Barcelona, donde pues tenían muchos más visitantes en su momento. Ha habido un cambio de tendencia, ha habido una configuración en los últimos tiempos que ha encontrado el peso del turismo urbano en otros lugares digamos, emergentes, en países donde también están haciendo una gran labor para que se reciban muchos turistas internacionales en estas ciudades. Como veis, Bangkok, Dubái como término intermedio entre Europa y también Asia, y mientras en América lo situamos sobre todo en Estados Unidos. Nueva York como también una de las mecas del turismo urbano a nivel global. Esto, digamos, se sitúa hasta el año 2019. Hablamos qué va a ocurrir. Aún no hay suficientes informes realizados para ver el impacto que está teniendo de la COVID sobre el turismo urbano, pero se, digamos, vislumbran grandes caídas. Digamos, el turismo urbano no se le escapa que haya un gran impacto, una gran bajada de registros
de gasto, de llegadas de turistas, de actividades económicas. En definitiva, realmente los informes aún no son lo suficientemente, digamos, claros a estas alturas como para ver realmente un poco la magnitud real de la tragedia. Sí que es cierto que en ciudades turísticas podemos irlo viendo ya en Barcelona, por ejemplo, este año, esta temporada estival, pues ha caído un 90% respecto al año anterior. 1 de cada 4 hoteles está abierto, los otros 3 están cerrados. Y el que permanece abierto tiene una ocupación de un 30%. Realmente, para ciudades que dependen mucho de turismo internacional, la caída ha sido muy drástica. En este sentido, lo que se ha optado y lo que se ha buscado también es fomentar el turismo interior, dado que las fronteras para muchos países están cerradas, un poco impulsar este tipo de turismo doméstico, un poco para paliar el impacto y la crisis económica que se va vislumbrando. En este caso, como digo, no hay suficientes informes que demuestren que, digamos, haya un impacto muy fuerte, que lo hay, pero no hay cifras que puedan demostrarlo aún. Sí que me permito compartir lo que ya la Organización Mundial de Turismo en abril, pues un poco pronosticó, y ya, digamos, dibujó que era el principal azote, así como decían ellos también, al turismo realizado jamás. Es el principal impacto que ha tenido esta actividad en toda su historia. Ni las Torres Gemelas en el año 2001, ni la crisis económica a nivel mundial del año 2008 han hecho, digamos, se asemejan al impacto que va a tener la COVID en el turismo. Esta diapositiva un poco plantea la Organización Mundial del Turismo unos escenarios en función de la reapertura de las fronteras, pero sí que se puede, digamos, observar que la caída igualmente es significativa. En todo caso, las ciudades, digamos, ya lo hemos comentado, son los entornos un poco más castigados porque tienen esas características que, pues, un poco ponen, digamos, la dificultad de llevar a cabo la actividad turística, la distancia social, tener un poco unas pautas y unas directrices claras sobre cómo tener en cuenta los aforos, cómo van a estar los espectáculos, los museos, los restaurantes. Todas esas, digamos, actividades que tienen lugar en las ciudades son las que más, digamos, notan los efectos del turismo y de la crisis. En esta temporada estival lo que ha sucedido es, en el caso de Europa, se han disparado los desplazamientos en entornos de montaña, en entornos apartados, sobre todo ese turismo doméstico, buscando un poco la libertad y el poco contacto con otros individuos. Ya hay noticias, ya hay informes un poco que se preguntan un poco lo que estamos haciendo en esta sesión. Realmente la COVID ha, digamos, matado los city breaks en ciudades. Un poco lo que vamos a ver hoy no es ni mucho menos esta cuestión. Vamos a intentar poner un poco de esperanza. Vamos a ver por qué las ciudades precisamente tienen una serie de factores que harán que sin duda puedan remontar de nuevo y atraer nuevos turistas en un plazo, esperamos, corto. Digamos que aquí la confianza será clave en intentar de nuevo devolver a las ciudades el esplendor turístico que muchas tenían. ¿Cómo se puede analizar? ¿Cómo se pueden identificar estas claves para el éxito turístico de las ciudades? Yo aquí he puesto unos 5 puntos, unas ópticas. Por un lado, la misma ciudad en sí reúne una serie de factores que puede hacer que tenga una atracción turística importante, que creemos que ahora en un medio, corto, también largo plazo, evidentemente, podremos tener en cuenta para retomar de nuevo la actividad turística en este entorno. Una visión también conocida como económica, una visión social, los avances tecnológicos y también, pues, la propia industria turística como tiene una importancia también para ese éxito en las ciudades. Lo veremos detalladamente. En lo que acontece en la propia ciudad, pues bien, ¿por qué las ciudades se diferencian de otros entornos turísticos? ¿Qué las hace diferentes? ¿Qué las hace singulares? Efectivamente, porque concentran
la mayoría de atractivos que todo turista le interesa visitar hoy en día en los perfiles actuales del turismo, la demanda actual busca lugares donde pueda conocer, identificar valores identitarios de un lugar. Aquí nos referimos al patrimonio, a la oferta cultural, y esas ciudades en cierta medida responden a esta inquietud de hoy en día para viajar. Así que son escenarios que pues, ofrecen y seguirán ofreciendo esta opción. Además, esas ciudades históricas, en cierta manera, disponen de, en su casco antiguo, una comodidad en su desplazamiento, una facilidad en conocer el espacio turístico que las hace también muy amables y cómodas como digo, de visitar. Las ciudades tienen ese entorno donde se pueden, digamos, visitar museos, patrimonio, distintas actividades en un mismo lugar próximo, y eso las hace también ventajosas en otros espacios turísticos. Además, la conexión mediante infraestructuras de transporte las hace también en las ciudades pues, destacables, las hace destacadas en cuanto a poder albergar la actividad turística. Aeropuertos, estaciones de tren, puerto, conexiones por carretera, tienen las ciudades una conexión a una infraestructura de transporte mucho mejor que otros entornos turísticos. Además, las ciudades buscan también identificarse con aquello que denominamos la imagen, la ciudad postal, aquello que pueda ser reconocible por cualquier ciudadano del mundo. Muchas ciudades están intentando posicionar también su proyección, su imagen en ese icono, esa visión que pueda ser conocida por todo el mundo. Difícilmente los espacios litorales o los espacios de montaña tienen esa singularidad. A eso nos referimos, por ejemplo, seguramente más de uno, todos vemos en París la Torre Eiffel como principal emblema, esa imagen que sin duda ha sabido posicionar desde los tiempos más remotos. La Torre Eiffel en los últimos 100 años ha sido también el icono de la ciudad. Cada ciudad que pretende ser turística busca también encontrar una imagen que la haga sin igual, que la haga singular. Pensemos que no hay dos ciudades iguales, no hay dos ciudades réplicas. Cada ciudad es distinta, cada ciudad es diferente, y en eso puede también tener un recorrido para reforzar si quieren ser turísticas. En este sentido, el skyline, el perfil de las ciudades también puede ser una buena imagen, un buen reclamo identificativo para hacerla singular y hacer de esa ciudad postal pues aquello que quiera proyectar, ¿sí? Sin imagen no hay deseo de visitar la ciudad. En eso podemos vincular también un factor importante en turismo, que es el souvenir, aquel elemento que nos llevamos de vuelta cuando hacemos turismo. Pensemos que la actividad turística es algo muy intangible, nos quedan los recuerdos, nos queda, digamos, esa vivencia, pero siempre queremos llevarnos alguna parte tangible de esa experiencia, de ese momento de viaje. Ahí el éxito de muchos souvenirs. Digamos, también los souvenirs tienen un debate propio para ver qué tipo de souvenir es el más adecuado. En todo caso, digamos, el éxito de esta pieza, de este elemento, siempre ha sido importante, y para también definir una imagen icónica de cada ciudad, de París, de Londres, de Valencia. También ha habido discusión, como digo, de qué tipo de souvenir es el que más el más semejante a la realidad. Aquí muchas ciudades han tenido este problema en encontrar elementos que no son compatibles con la imagen, o se venden elementos que no son compatibles con la imagen que quieren proyectar. Ahí tienen pues una lucha constante en intentar reforzar pues una imagen que realmente sea la que ellos pretenden. Aquí ha habido también por parte de muchas empresas que han hecho un uso inadecuado de lo que entendemos como souvenir, ¿sí? Esos estereotipos que marcan un poco la mala imagen también de muchas ciudades. En eso también se tiene que ir con cuidado. De tipologías de ciudades turísticas, en este sentido, cuando se enmarca una imagen, pues se definen
varias, se definen de todo tipo. Entendemos que son las ciudades más ricas las que son multidestino, aquellas que ofrecen distintas tipologías de turismo en su interior. Turismo de cruceros, turismo de eventos, turismo de compras, ¿sí? Esas ciudades multidestino son las que también pues, gozan de una mejor gestión de su propia imagen y de su propio proceder en turismo. Sin embargo, también hay ciudades que se entienden especializadas, que solo se practica una tipología muy clara. Ciudades de ocio, aquí entendemos, por ejemplo, Las Vegas, ciudades que han generado una imagen exclusiva de una manera de práctica turística. Hay ciudades que se especializan en la peregrinación, donde transitan caminos, como el Camino de Santiago aquí en el norte de la península ibérica, que han hecho de este tipo de turismo pues, su principal baza. Ciudades universitarias, ciudades históricas, que por su trayectoria permiten hacerse fuerte con esta idea. Ciudades que se basan en la idea de negocios, que intentan reforzar exclusivamente esta vertiente. Ciudades que son balnearias, entendidas como también ciudades de sol y playa, donde están situadas en orillas de un océano y de un mar y también ofrecen esta tipología a la vez de un turismo urbano. Ciudades que son industriales y que por ello también se quieren desmarcar de un tipo de turismo pues más singular, más interesado en esta faceta. Y también ciudades que se caracterizan por ser ciudades meramente de compras, ciudades que intentan sobre todo distinguirse por esta tipología. Son nichos de mercado que las ciudades también tienen que acabar de situarse para acabar de un poco orientar también su modelo futuro y de desarrollo hacia esa dirección. También decimos que la ciudad tiene como éxito turístico, como clave, la visión económica. En los últimos tiempos, muchas ciudades han intentado buscar en el turismo como una fórmula, perdón, de regeneración, de renovación de su, digamos, paisaje urbano. Han intentado buscar en el turismo una nueva, un motor económico importante de desarrollo, buscando sobre todo que a través de la atracción de visitantes pues se genera ese motor, digamos, de que genere puestos de trabajo, genere beneficio económico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, pues, en los últimos tiempos muchas ciudades han hecho esta reconversión y ahí también detrás ha habido una inversión detrás de urbanística, inversión en también orientar hacia la dirección turística, pues con equipamientos, con servicios que respondan también a las inquietudes de los turistas, ¿sí? Hay ciudades que también han apostado en los grandes eventos como un punto de inflexión, donde luego el turismo se quede y se arraigue en un futuro. Por poner el ejemplo también de Barcelona, donde pues a partir del año 92 supo encontrar en el turismo como una actividad de desarrollo que hasta nuestros días, hasta hoy, pues está siendo aún un modelo de éxito, con su debate, con su discusión, pero un modelo pues que aún se aguanta y se basa en turismo. Ciudades que su PIB, su Producto Interior Bruto, se sitúa en el 13, 14, 15% del turismo como una de las actividades que más riqueza generan en el global de la misma metrópolis, ¿sí? En los últimos tiempos ha sido también el turismo una excusa también para encontrar la redefinición económica que muchas precisan. La visión social, quizá también aquí podríamos entrar con más debate, quizá no tendremos tiempo, pero es importante también mencionar que las ciudades hacen también de su visión social la clave de su éxito. Y no hay ciudades iguales, repito, hay ciudades de todo tipo y hacen como, digamos, de su manera de ser, de su idiosincrasia, un valor identitario que las hace también interesantes a tener en cuenta en el turismo. En cuanto a, digamos, motivaciones que se llevan a cabo en un solo espacio, esas ciudades que antes hemos visto, multidisciplinares, multitipología, que en este caso, pues también de sol y playa, de cultura, de negocios, de cruceros, pues también encuentran su razón de ser.
como generadora de múltiples experiencias turísticas. También muchas ciudades han buscado eventos, han buscado encontrar un punto de encuentro, como digo, un lugar de digamos, intercambio de cultura, intercambio de visiones, que a nivel mundial las sitúe en ese panorama turístico. En este caso también, fiestas, eventos, luego hablaremos un poco más de ello. Una cuestión importante, que no lo hemos dicho hasta ahora, el turismo urbano, a diferencia del turismo de sol y playa, el turismo rural, no entiende de estacionalidad. Es decir, mientras que las otras tipologías pues, sufren el impacto de un vaivén de llegada de turistas, en el turismo urbano un poco la tónica general es que hay una cierta tendencia a mantener la llegada de visitantes durante todo el año. Y en eso también promueve que se desarrollen actividades, se desarrollen también, digamos, impulsos económicos en ese sentido, ¿sí? La fragmentación de las vacaciones permite, como digo, que haya turistas durante todo el año y eso un poco ha hecho también que el turismo urbano en los últimos tiempos tenga un éxito notorio, ¿sí? En ese cambio de paradigma de viaje que decíamos antes, se ha pasado de un turismo de viajes a un turismo, perdón, más vacacional, más de estancias largas en lugares de sol y playa, a encontrar pues, en las estancias de fines de semana, de estancias de 3, 4, 5 días, también la razón de ser, y ahí las ciudades tienen pues, ese camino ganado. Escenarios idóneos para el consumo. Ahí se encuentran desde esos espacios históricos donde el turista se encuentra cómodo, donde también hay a corto alcance pues todos esos servicios, esas, digamos, responden a todas las posibles necesidades que pueda tener el turista. Centros comerciales puede ser un paradigma también semejante a la ciudad. En ese centro comercial encontramos cines, restaurantes, lugares de compras, de ahí su éxito. Si nos fijamos, los centros comerciales tienen su éxito porque todo está a su alcance, todo está accesible. Las ciudades un poco sucede lo mismo. Entonces, en un mismo entorno podemos encontrar, digamos, de una forma cómoda todas aquellas inquietudes que todo turista pueda tener. Y una de las cosas importantes, evidentemente, es, lo he dicho al principio, la gente. Aquello que hace realmente diferente a una ciudad de otra es su gente, el ambiente de las calles, la vitalidad de sus habitantes, cómo responde también esa gente a la actividad turística. A nivel tecnológico, sin duda, en los últimos años las ciudades han notado un beneficio y gracias a la llegada de compañías low cost, de un transporte avanzado a nivel interno de las ciudades, mejoras en sistemas de transporte propios, segways, mecanismos de transporte en sí que hacen también que las ciudades, lugares, digamos, donde esto sucede de una manera más cómoda, más amplia, pues hace que también tengan un éxito turístico. ¿Sí? Aplicaciones para transporte tienen lugar sobre todo en ciudades, en carriles adaptados para peatones, en zonas peatonales, lugares pacificados al tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también repercute también para el turismo. En la eclosión del fenómeno de las Smart Cities, sin duda, también ha sido en los últimos tiempos un beneficio en turismo. En cualquier campo, hablamos del campo de la gestión para tomar decisiones, el Big Data para dar respuesta a posibles impactos o efectos negativos que pueda tener el turismo. Así la gestión, pues con los datos y con la información digitalizada es mucho más eficiente en la toma de decisiones. Para la promoción, sin duda también, cómo se promocionan las ciudades, pues la llegada de la transición tecnológica se han hecho mucho más fuertes a la hora de comunicarse, incluso también los productos que se ofrecen dentro, los productos en museos, en recorridos, itinerarios, mucho más innovadores y mucho más ricos. Las ciudades son las pioneras donde primero se adaptan estos productos turísticos innovadores, antes que en otros lugares turísticos. ¿Sí? Son los escenarios donde antes se suceden estos avances tecnológicos. De ahí podríamos vincularlo también el tema de las Smart Destinations, del Smart Tourism y de las Smart Cities, en este caso aplicado a las ciudades. Como digo, en la gestión, en la comunicación
y en el consumo, pero también en la manera de cómo consumimos el turismo ha habido un avance gracias a la, digamos, a la innovación y al impacto de las nuevas tecnologías, con aplicaciones, con mejoras también en la experiencia turística, un poco en esto estamos hablando. En la industria turística en sí, también, sin duda, en la mejora de la gestión y la planificación de los destinos, creando organismos específicos en materia turística, han hecho fuerte también el éxito de las ciudades turísticas, el éxito en cómo se han adaptado a pues, intentar con planes y programas turísticos hacer frente a posibles efectos adversos en la actividad turística, no solo para atraer turistas, no solo para intentar captar nuevos visitantes, sino también para hacer frente con la planificación y gestión del turismo a posibles efectos no deseados, entre los cuales posiblemente, evidentemente, estará en muchos de los organismos encima de la mesa como un tema a tratar, pues la crisis que del COVID pues está sucediendo. ¿Cómo afrontarán los destinos urbanos en un futuro el turismo? Pues tras el impacto de la pandemia. A través de estos organismos, a través de una planificación, esto se puede canalizar de una manera más eficaz. Con campañas de promoción y marketing cada vez más efectivas. Aquí vinculamos también un tema importante, el city marketing, cómo las ciudades se posicionan, vinculado también con la imagen que antes hemos comentado, pues también con el COVID, con, digamos, el futuro que se presenta post-pandemia, clave será también cómo se posicionan las ciudades a partir de ahora, cómo captan a los nuevos visitantes, cómo dan, digamos, una imagen, una proyección distinta quizá a la que se daba hasta el momento. Se potencian, en este caso, en los lugares, en las ciudades, pues atractivos y recursos turísticos, tanto tangibles como intangibles. Digamos, en las ciudades tendemos a encontrar pues, más recursos que en otros entornos. Se consolidan programas y paquetes turísticos especializados en las ciudades. Hablamos de la gastronomía, del turismo activo, de experiencias singulares. Se pueden adaptar mejor, se pueden crear, digamos, programas específicos en estos aspectos, ¿no? Las ciudades que son múltiples contenedores de experiencias también tienen la opción de encontrar estas tipologías como opción y razón de ser. Mejora en los mecanismos de atención y acogida turística en destino. Aquí hablamos desde oficinas de turismo, desde señalización turística, desde mapas turísticos. Las ciudades pues también van preparadas mucho más que otros destinos, que otros entornos en esta relación. Las oficinas de turismo en las ciudades son mucho más punteras, mucho más innovadoras, mucho más preparadas que en otros entornos, ¿sí? Y como decíamos de los productos turísticos, en las ciudades pues se llevan a cabo pues desde los autobuses turísticos, tarjetas de fidelización, de descuentos para espectáculos, para eventos que están orientados también para el turista. Y también pues hablamos de recorridos, itinerarios tematizados, pues un poco en las ciudades también tienen estos productos mucho mayor preparados. Un poco finalizando con esos retos y desafíos que se enfrentan las ciudades turísticas a partir de ahora. Entendemos que una ciudad tendrá y sabrá desarrollar suficientes actitudes y aptitudes si, en turismo, sí, por un lado es reconocida a nivel regional, nacional o internacional. Las ciudades buscan tener ese reconocimiento, tener esa proyección. Creemos que también en un futuro el éxito de las ciudades pasará por ese reconocimiento. Si se ha sabido dotar de infraestructuras o equipamientos preparados para recibir turistas. Será una ciudad con una aptitud y actitud turística aquella que encuentre con infraestructuras y equipamientos pues, orientados a los turistas pues, una mejor dotación de los mismos. Se ha corregido, sin duda, las desigualdades sociales gracias, en parte, al turismo. También es una tarea importante y es algo que podríamos también comentar de forma extendida. ¿Sí? Las ciudades, a través del turismo, también deben responder a intentar minimizar los impactos de carácter social y las desigualdades locales que se encuentran en ellas. El turismo debe ser también un instrumento que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos, no solo de satisfacer la experiencia de los visitantes, sino también como un elemento que mejore
la calidad de vida de sus ciudadanos, que se, digamos, descentralice su riqueza hacia todos los ámbitos y áreas de la ciudad, que no solo quede para unos pocos, que se reparta de forma adecuada en todos los ámbitos y áreas de una ciudad. El turismo no puede ser solo para unos pocos, debe ser de forma transversal para toda la ciudad. Que consiga hacer partícipe e involucrar a todos los actores del territorio. Será una ciudad eficiente, aquella que a nivel turístico permita que su impulso cuente con todos estos actores presentes en el territorio. La ciudad deberá contar con todos aquellos factores privados, públicos, para que tenga ese éxito esperado. Que también, además, el ciudadano se sienta orgulloso de acoger a sus visitantes. El papel de la sociedad civil, el papel de la ciudadanía, también se le debe involucrar y hacer que también vea como el turismo un elemento diferenciador importante, necesario para su ciudad y que se sienta orgulloso de acoger a los visitantes. Esto, entre muchas otras áreas, factores que podríamos incluir aquí, entenderíamos que una ciudad es, digamos, responde a una aptitud y actitud turística si, en definitiva, hace una gestión turística de manera sostenible y responsable, que aglutine todo aquello que hemos dicho, que tenga organismos orientados a esa planificación y esa gestión de la actividad que un poco cumplan con todo lo que hemos dicho. Porque una ciudad es compleja, tiene muchas realidades, tiene muchas afectaciones y hay ciudades que con el paso del tiempo el turismo también ha generado una serie de impactos económicos, una serie de impactos sociales, una serie de impactos ambientales en que un poco ponen a debate y la necesidad máxima de contar con esos equipos técnicos turísticos preparados para un poco salvaguardar el interés de la ciudadanía, salvaguardar un poco el interés de la ciudad y integrar y acoplar esa actividad turística con su día a día, ¿sí? Y aquí, digamos, un poco la necesidad de crear equipos preparados para la planificación, equipos con técnicos turísticos, con gente experta que sepa orientar la ciudad hacia un modelo sostenible, orientar la ciudad hacia, digamos, ese camino, exitoso que estamos diciendo, pero también que también incluya esa mirada plural que toda ciudad debe también albergar. Problemas de movilidad. La ciudad del futuro, si quiere apostar por el turismo, debe también resolver problemas de movilidad, problemas de aforo, nunca mejor dicho. El tema de la COVID lo ha puesto de manifiesto, con las distancias sociales, con la diferencia, el reparto necesario para que, digamos, haya una satisfacción también plena, pero que también a la vez haya que se salvaguarde también el tema de la salud y también el tema patrimonial, que con, digamos, un aforo determinado también haya una conservación y un mantenimiento del patrimonio de la ciudad. En definitiva, una serie de aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de planificar la ciudad turística. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde puede relanzarse el turismo urbano? Un poco con todo lo que hemos dicho, con esos ingredientes que hemos clasificado, con esos factores, con esos aspectos. El futuro no va a ser fácil. El futuro del turismo urbano está, digamos, seriamente encima de la mesa con retos y desafíos, porque el impacto ha sido mayúsculo. Ha habido caídas importantes y cancelaciones de muchos eventos, de reservas de visitantes que querían pasar tiempo en una ciudad y eso no se ha cumplido y eso realmente es la importancia o el interés a corto plazo en intentar recobrar esa confianza perdida. Evidentemente con, digamos, las máximas medidas de seguridad y escuchando y respondiendo también un poco a lo que las autoridades sanitarias globales, nacionales, vayan diciendo. Un poco cumpliendo con con ese tránsito, esperando la vacuna, esperando que haya una solución en este término. Las ciudades, de momento, tienen que trabajar para intentar redimensionar de nuevo el turismo.
haciendo nuevas campañas de promoción, nuevo city marketing orientado a otro tipo de mercado, quizá más nacional, quizá con otro tipo de perfil, planificando turismo también de una manera distinta quizá a la que se ha llevado a cabo hasta la fecha. Puede ser un buen momento ahora para hacer un reset, para redefinir prácticas quizá que no han ido funcionando. Ahora que ha habido un parón global del turismo urbano, a lo mejor es un buen momento para repensar y redefinir qué modelo podemos hacer en un futuro. Se dice que también aquí el tema de los eventos, a pesar que siempre es complicado, va a ser uno de los principales aspectos que va a poder relanzar de nuevo el turismo urbano. El tema de los eventos, con la confianza poco a poco que vaya teniendo la sociedad, van a ser también uno de los principales factores que van a tener también los destinos urbanos en tener de nuevo la ocupación esperada. El tema de la cultura, sin duda, los productos culturales, la integración de otro tipo de turismo también puede ser una buena oportunidad, intentar pues captar ese tipo de perfil que busque este interés. Creemos que aquí también puede haber en un futuro a corto plazo pues una manera también de relanzar el turismo urbano a través de la cultura, a través de estos productos bien pensados, bien meditados, con la integración tecnológica necesaria para que llame la atención a visitantes. La gastronomía también, sin duda, va a ser un aspecto fundamental. Se dice que la gastronomía es un elemento diferenciador en que muchos turistas cuando visitan ciudades lo hacen basados en este reclamo. El tema de la gastronomía también en ciudades va a ser importante. A partir de estos factores, se espera que en un futuro, pues de nuevo, el turismo urbano tenga, digamos, esa respuesta que ha perdido debido a los efectos de la crisis. No será fácil, es difícil, será un trabajo conjunto de preparar expertos, de preparar técnicos en turismo que puedan atender a esas nuevas necesidades y ese nuevo paradigma del turismo que se, digamos, vislumbra en un futuro no muy lejano. Yo con esto terminaría, con esta, digamos, sentencia, frase que el secretario general de las Naciones Unidas dijo hace poco, derivado también de la importancia del turismo en la sociedad global y cómo pues la COVID tenía un impacto directo, ¿no? Decía que el turismo puede servir de puntal para superar la pandemia. Al reunir personas, el turismo puede promover la solidaridad y la confianza. La confianza será seguro un elemento importante para de nuevo pues, redescubrir esos escenarios turísticos urbanos que han poco perdido ese fuelle derivado de la COVID. Con eso un poco es la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, pues estoy a vuestra disposición para resolverla. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por tu conferencia. Yo creo que muchos temas interesantes y muchos temas a tener en cuenta. Precisamente la Organización Mundial del Turismo y su secretario general nos han estado hablando permanentemente del tema de la recuperación de la confianza por parte de nuestros turistas y que esa recuperación de la confianza va a ser en gran parte a través de ellos sentirse seguros, esos temas de bioseguridad. Pero yo creo que hoy esta charla es una charla muy oportuna en nuestro país y muy pertinente en nuestro país. Nosotros a partir del día de ayer comenzamos una nueva realidad en nuestro país. Ayer se abrieron nuevamente los vuelos nacionales, 14 rutas autorizadas. No es mucho, pero estamos iniciando. Y yo creo que este tema del turismo urbano es un tema supremamente pertinente, porque si uno revisa los estudios o revisa qué está sucediendo en nuestro ambiente respecto al sector turístico, las personas están todavía un poco recelosas o tienen un poco inseguridades con el hecho de viajar. Entonces, si nuestros clientes se sienten inseguros de ir a otros destinos, de ir a otras ciudades, ¿por qué no reconquistar a nuestros locales, a nuestros lugareños? ¿Por qué nuestros lugareños no volver a reconocer la ciudad? Por ejemplo, yo vivo en Bogotá, soy bogotana, ¿por qué yo no reconocer a Bogotá? Y yo creo que ese es un trabajo que debimos haber pensado durante estos meses los actores del sector turístico, los agentes de viajes, los hoteles, los restaurantes,
Y alguien que es muy importante en este eslabón, y no sé si tú vayas a estar de acuerdo conmigo en esto, Daniel, que son los guías de turismo. Los guías de turismo son las personas que conocen los lugares más recónditos de nuestras ciudades y son los que nos pueden ayudar a las agencias o al hotel o al mismo restaurante o al parque de diversiones o pues, todos los prestadores de servicios turísticos que hay en nuestro país a recapturar a nuestros lugareños y llevarlos a reconocer esos lugares que nosotros ni siquiera conocemos y que a veces ni siquiera sabemos que existen. No sé tú qué piensas, Daniel, de eso. No, sin duda, la cuestión de la confianza en la seguridad es algo fundamental, vital, para que la actividad turística, no solo en destinos urbanos, sino a nivel global, remonte y tenga esa reactivación esperada. Es una cuestión que concierne a las tres vertientes, ¿no?, que decimos aquí, desde los clientes, turistas, la demanda en general, los visitantes, la demanda. Por otro lado, el sector privado. Aquí hay detrás las empresas, hoteles, restaurantes. Aquí tendríamos también agencias de viajes y también el ámbito público, como también desde las administraciones. Entre los tres, entre comillas, pues se debería también impulsar esa necesidad de alimentar esa confianza en el turismo y en pues también tener en cuenta pues que el viaje es seguro. Aquí incluimos también los guías, el guiaje, importante. Cuando antes hablábamos de la atención, de los sistemas de atención y acogida en destino. He dicho las oficinas de turismo, se podría hablar aquí de la señalización, de los mapas, pero también de los guías que tienen una labor importante también en hacer de esa experiencia segura y, digamos, también cómoda, tranquilizadora en este contexto, ¿no? Sin duda, el tema del guiaje es uno de los que también ha sufrido mayor el impacto. Hay aquí en Barcelona también una preocupación en este sector, en este colectivo, en cómo pues también podrán recuperar pues de nuevo aquellos visitantes que tenían antes de la pandemia y que pues por desgracia no cuentan con ello. Es un gremio, es un colectivo que también está reclamando un poco la atención, ayudas para que pues su causa no se olvide. Es una pena realmente también, en este caso también que afecte a aquellos colectivos también que se dedican al turismo y que pues parece que solo pensemos en hoteles, en restaurantes, en agencias, pero también hay múltiples expertos y representantes del sector que también están sufriendo en sus propias, digamos, su propio día a día, la ausencia y la falta de turistas. Y en los destinos urbanos realmente más, porque son donde esos guías pues cumplen y dan un poco más su visión y su experiencia y su manera de trabajar, ¿no? Yo creo que frente a la falta de turistas extranjeros, pues el turismo Sí. doméstico es una gran opción para poder hacer o comenzar en esta reactivación del sector turístico, que sabemos que volver más o menos a la dinámica en la que estábamos antes de toda esta situación, nos vamos a demorar entre 2 o 3 años. Daniel, me llegó una pregunta, me Sí. dice... Daniel, ¿cómo ves el impacto del staycation en el ámbito político y económico para el futuro del turismo? Perdón, no he escuchado la pregunta, disculpa. ¿Sí? ¿Cómo veo ¿Cómo, él? cómo ves el impacto del staycation en el ámbito político y económico para el futuro del turismo? Realmente, igualmente, no sé si se ha cortado, no he escuchado bien. ¿El qué? Staycation. Justo, no sé si aquí en España hablamos de lo mismo. ¿De qué tipo de actividad estamos hablando? Vacaciones desde casa. Ah, vale, perfecto.
Bueno, claro, sí, disculpad, que el argot, la terminología a lo mejor no, a veces no es la misma. Claro, vacaciones desde casa, evidentemente, ah, es una tendencia que se ha agilizado mucho. Yo creo que ya se veía anteriormente esta tipología como una realidad en un futuro, cuando hablamos del tipo de turismo que tenía también lugar. Hablamos desde casa, entiendo, a nivel interno, a nivel local, a nivel de proximidad. ¿Ese es el tipo de turismo que estamos hablando, el turismo de proximidad o Sí, el turismo de proximidad? De acuerdo. Sí, claro, efectivamente es donde más fuerza se ha dado en cualquier país que ha notado los efectos de la COVID. Han impulsado mucho, han buscado que el turismo de proximidad, que el turismo interno sea el máximo posible. Dado que las fronteras están cerradas, muchos de los países han buscado esta fórmula. Algunos pues han tenido la suerte de que la sociedad ha respondido. La sociedad ha respondido y ha tenido, digamos, una buena aceptación y muchos destinos han contado con turismo interno. A nivel político, sin embargo, y a nivel más de gestión turística, realmente no es del todo idóneo para muchos destinos porque ese tipo de turista no genera muchos beneficios, no genera mucho impacto económico, no genera grandes gastos, por así decirlo. Muchos destinos cuentan con el turista internacional, con el turista que realmente genera beneficio y genera ingresos a partir de su llegada. Y el turismo de proximidad se caracteriza por tener, al menos aquí en Cataluña, en España, digamos, un gasto bajo en su práctica turística. Y eso en el fondo también tiene una repercusión porque tampoco aporta en el sector, digamos, ni compensa las pérdidas que ha tenido derivadas de la COVID. Contar con el turismo interno para muchos países pues ha sido también el peor, bueno, un mal menor, ha sido positivo, pero no lo suficiente como para un poco equilibrar el impacto que ha supuesto no llegar de turistas internacionales. A nivel político, a nivel de gestión, repito, yo creo que el turismo internacional es el que se busca como una de las principales bazas para intentar pues, remontar esa actividad porque es el que en principio genera más beneficio en el territorio. sí, yo creo que de lo que tú hoy nos has hablado, yo creo que hay que retomar o recordar y recordar todos los que estamos hoy conectados a esta conferencia, esta interesante conferencia, porque formamos parte del sector turístico, porque estudiamos turismo y porque vivimos de esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo muy importante, yo creo que tú dijiste cosas que a veces a nosotros se nos olvidan, y es que el turismo debe lograr una mejor calidad de vida para los lugareños. El turismo debe involucrar a todos los actores. Es decir, no puede ser que el turismo solo sea para un gran actor en una zona determinada y los lugareños no se beneficien de él, ¿no? Yo creo que estas cosas a veces se nos olvidan de cuál es la raíz o la razón de ser del turismo, ¿no? Cuando vamos a mirar lo que tú nos has explicado ampliamente y que yo creo que a veces perdemos o no entendemos por qué cuando tú comenzaste hoy tu conferencia te fuiste a la historia. A veces se nos olvida que tenemos que ir atrás para saber por qué estamos, dónde estamos y para poder tomar decisiones hacia adelante, ¿no? Que yo creo que es supremamente importante. Sin duda. Los procesos de gobernanza en el ámbito turístico son muy importantes. Contar con la visión también del sector privado y de la sociedad civil, aquí entendemos desde centros de investigación, universidades, pero también como sin duda la propia población a través de colectivos, asociaciones, grupos de trabajo, es
clave e importante también para esa reactivación del turismo. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo podemos afrontar ese, digamos, problema que nos encontramos ahora? ¿Cómo podemos buscar la fórmula de encontrar un turismo que sea capaz también de dar respuesta a la ciudadanía local, de también responder a sus necesidades, no solo hacer una ciudad exclusivamente para el visitante, sino también en que el propio ciudadano residente sea partícipe de ese turismo. Desde los propios guías turísticos que antes hemos comentado, desde las campañas de promoción, desde qué tipo de modelo conviene o no conviene, la sociedad civil tiene sin duda un papel primordial en la toma de decisiones. No siempre ha sido así y no siempre es así, por desgracia. Muchos destinos afrontan y desarrollan el turismo de una manera sesgada, de una manera parcial. ¿Por qué? Porque desarrollan planes turísticos, desarrollan productos, programas en que luego no hay una traducción en que la ciudadanía acoja ese turismo. Una manera es realmente desde el proceso inicial de la planificación, de crear proyectos inclusivos, es tener en cuenta a su dimensión de los residentes. De esta forma, quizá más lenta, quizá más, si queremos decirlo de una manera, más dificultosa, porque tenemos que escuchar, responder, atender, y eso también conlleva tiempo, pero sin duda es la manera de poder impulsar modelos más sostenibles, porque en el fondo también la ciudad es la gente que vive en ella. En nuestro caso, hemos hecho proyectos, trabajos relacionados en intentar incorporar dinámicas, talleres en que también los locales están representados. Cuando hablamos de qué modelo de turismo queremos para un territorio, lo hacemos contando con sector privado, pero también sector de vecinos, sector de agrupaciones ecologistas, en que también tienen su mirada y su punto de vista, que sin duda debe ser atendido y debe ser también incorporado en ese modelo que se va escribiendo para remar juntos hacia esa dirección. Si se hace de una forma unilateral, muchos de los problemas, muchos de los impactos que a lo mejor ciudades que hoy en día tienen un éxito turístico rotundo, pero que no planificaron teniendo en cuenta a los residentes, hoy en día tienen que ir lidiando. Es el caso de Barcelona. Barcelona es una ciudad de éxito en muchos aspectos turísticos, pero también la ciudadanía que se ha incorporado en los últimos tiempos en esa toma de decisiones en turismo, pues ha hecho despertar pues muchas de estas cuestiones que seguramente los gestores nunca tuvieron en cuenta a la hora de planificar. Se ha incorporado en los últimos tiempos. Y es vital, y es una de las cuestiones que también hemos dicho en la presentación, de planificar el turismo considerando también la ciudadanía y en un futuro, sin duda, el reto está ahí. Hablamos de que para remontar, para reactivar el turismo, la ciudadanía residente tendrá que tener un papel fundamental, no solo los gestores. Sí, como tú lo dijiste, ciudadanos orgullosos, y yo puse de su ciudad, ¿no? No solamente orgullosos de recibir turistas, sino orgullosos de su ciudad. En la medida que los que viven en cada ciudad o municipio de Colombia se sientan orgullosos del lugar en el que viven, yo creo que eso se manifiesta en todo lo que sucede alrededor del sector turístico. Yo creo que para resumir esta charla que a mí me ha dejado con muchas preguntas y con nuevas ideas para los que trabajan con nosotros, yo creo que este tiempo, en Colombia llevamos 5 meses encerrados, 5 meses largos ya encerrados en nuestras casas, en los que estuvimos todos en la dinámica de qué íbamos a hacer con nuestras empresas, qué íbamos a hacer, no, diferenciando un poco nuestra vida personal de nuestra vida profesional, que tocaba hacerlo en un momento determinado, qué íbamos a hacer con nuestras empresas, que fue repensarlas, reinventarlas, reconstruirlas, ver qué íbamos a hacer con ellas y ver cómo ese futuro
tan brumoso que se nos presentó qué íbamos a hacer. Y yo creo que hoy tú nos has dado una respuesta muy interesante con la charla de por qué el turismo urbano es una opción para la reactivación del sector turístico, porque es la que tenemos a la mano, porque es la que es más cercana, porque es en la que podemos involucrar no solo a los actores del sector turístico, sino a los lugareños y al sector público. Yo creo que esa es la respuesta más clara y más sencilla, pero estos 5 meses tuvieron que servir para planificar, para innovar, para potenciar y para aprender que debemos amar lo que tenemos y lo que tenemos alrededor. No solamente debemos vivir de los turistas extranjeros, porque en muchas ciudades a veces decimos, no nos llegaron extranjeros, sí, ellos nos traen dinero, nos traen dólares, nos traen euros, pero también hay que volcar los ojos a los que vivimos en nuestros países, en nuestras ciudades, que también pueden viajar. Hay mucha gente que no puede salir del país porque no puede o porque no quiere. Algunos no pueden ir a otras ciudades, pero podemos mostrarles cosas maravillosas alrededor de nuestras ciudades o dentro de nuestras ciudades. Entonces, este tiempo fue importante para la tecnología, para que aprendiéramos a manejar redes sociales, a aprender a tener página web, a darnos a conocer en el mundo, para obtener datos. Era importante que todos comenzáramos a revisar los datos de antes para entender qué es lo que está pasando ahora, porque todos tenemos en nuestra cabeza, no, es que el turismo mueve no sé cuántos millones, 1.300 millones de personas en el mundo anualmente, que eso es una cantidad impresionante y genera no sé cuántos puestos de trabajo y en el significa, sí, todo eso es súper importante, pero si lo miramos hoy, decimos, eso, pero ¿de dónde venimos? ¿De dónde hemos hecho nuestro recorrido para llegar a donde estamos? ¿Y por qué es tan importante y tan grave lo que está pasando en este momento en el sector turístico? ¿Cuántas personas se han quedado sin trabajo? ¿Cuántas empresas han tenido que cerrar? ¿Y cuánto eso afecta a la comunidad en la cual se encuentra la empresa que tuvo que cerrar? Por eso es tan importante el apoyo y que entendamos ciertas políticas que tienen nuestros países a veces, que decimos, pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Que a veces son necesarias, pero yo vuelvo y digo, Daniel, hoy nos has dado, creo que, luces de lo que debimos haber hecho durante estos 5 meses y hoy, que es miércoles aquí en Bogotá, yo sé que tenemos personas de todo el país, pero aquí en Bogotá, de miércoles a domingo comenzamos a funcionar, comenzamos a tener nuestros restaurantes de cielos abiertos. Lamentablemente hoy está lloviendo terriblemente en Bogotá, pero dicen que la lluvia es un buen augurio, entonces esperemos que esto es porque va a venir cosas maravillosas para todos. Sin duda, yo creo que lo has dicho también muy bien. Es un tiempo de reflexión. El turismo parece que siempre ha ido muy acelerado y es una buena ocasión a nivel global de encontrar esa recapacitación y ese pensamiento en qué podemos hacer, qué hacemos, qué hemos hecho hasta la fecha, cómo podemos cambiar aquello que no funcionaba bien, cómo podemos aprovechar aquello que analizándolo fríamente y viéndolo con calma podemos sacar el provecho y actuar. Y como decías tú, ¿no? Quizá también redimensionar un poco esta visión ayuda a pues también reactivar con esta pausa, con este punto de freno, quizá también salimos mejores, porque ha habido este impasse de también dar vueltas a muchos asuntos, a muchos temas, a muchos aspectos y que sin duda pueden servir estos días, estas semanas, por desgracia, estos meses de parón para salir más fuertes y con ideas más claras. Y aquellas ideas que teníamos dudas, pues apostar por ellas y entender que a lo mejor otro tipo de turismo hasta el momento pues es posible y aprovechar otro tipo de, digamos, perfil que a lo mejor no conocíamos, que a lo mejor no habíamos apostado por él, ahora es el momento. Yo os animo también desde Barcelona, estamos, también es miércoles y es duro, ha sido dura esta etapa de parón. En el turismo ha sido sin duda el peor de los, digamos, escenarios, pero todo remonta
y creo que es una situación ideal para también, pues, una oportunidad para salir mejor y más fuertes de la situación que se nos ha dado. Yo os Pues animo Daniel, también desde Barcelona a todos los aquí presentes con sus empresas y servicios que mencionabas, también a pues, no perder el ánimo y a seguir adelante con el negocio y con las ideas que tenemos. pues Daniel, una vez más, darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un agradecimiento muy especial al SET por ser nuestro aliado estratégico y nuestra empresa trabaja de la mano con el SET y son los mejores aliados que hay. En nombre de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, del Departamento de Educación Continua, de Tourism Innovation Consulting, queremos darte las gracias, Daniel, por este tiempo, por esta maravillosa conferencia que en serio ha sido revitalizadora, ¿no? Y esperanzadora frente a todo lo que está pasando y frente a esta nueva realidad que estamos viviendo. A todos los participantes, muchísimas gracias por conectarse nuevamente a los webinars que realizamos cada 15 días, en los que lo único que buscamos es darles herramientas para poder ver con optimismo, pero con los pies puestos en la tierra, este nuevo futuro que nos espera o esta nueva realidad, como nos están diciendo. A todos, muchísimas gracias por su participación. Los invitamos nuevamente a que revisen la página de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Educación Continua para todo lo relacionado a los temas de turismo. Daniel, feliz noche. Muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por esta maravillosa conferencia. A todos, muchísimas gracias. Una feliz tarde y un buen almuerzo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Ha sido un placer, muchas gracias. Ha sido un placer participar. Que tengan una buena tarde y un buen día y una buena tarde. Así es, Daniel. Que estés muy bien, cuídate mucho. Gracias.